La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante y quiero poder empezar con una pequeña anécdota. Quiero empezar esta introducción con una pequeña anécdota. Y cuentan de que un niño una vez le preguntó a su papá y le dijo: papá, una pregunta, ¿cómo empiezan las guerras? Disculpadme que pongo el tiempo porque luego tengo que tenerlo bien controlado, que si no se me va. Un niño le dijo a su padre: papá, ¿cómo empiezan las guerras? Y el padre, la verdad que no sabía la respuesta, no sabía qué decirle, no tenía ni idea. Y por tal de no decirle, no lo sé, intentó buscar una respuesta. Pues verás, hijo, las guerras empiezan... bueno, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. La guerra empezó porque Alemania invadió Bélgica. Y en ese momento, la esposa interrumpe la conversación y dice: no, estás mintiendo, di la verdad. La guerra empezó porque alguien mató a un príncipe. Y entonces en este momento el padre, viendo que su autoridad se había visto cuestionada, con un aire de enfado, de superioridad, gritó a su mujer: bueno, ¿aquí quién le han hecho la pregunta? ¿A ti o a mí? Y la esposa se quedó mirándolo con una cara de enfadada que no podía con ella, y salió de la habitación pegando un portazo que tembló hasta las pestañas. Y luego el padre intentó retomar su discurso de nuevo, pero el hijo le cortó en medio cuando empezó a hablar y le dijo: papá, no te molestes, ya sé cómo se empiezan las guerras. Vamos a ver hoy una historia que demuestra, al igual que esta anécdota, cómo el orgullo, cómo el propio corazón es el principal motor de las guerras, es el principal motor de las divisiones, es el principal motor de los conflictos. El orgullo del corazón, el ego incontrolable, que a veces viene por una o por las dos partes del conflicto. Hoy vamos a ver el caso de un hombre cuyo orgullo le impidió tomar la decisión correcta. Al igual que en el campamento se anima a los jóvenes a tomar decisiones importantes para su vida. Este hombre, su orgullo, su temor al hombre le impidió tomar las decisiones correctas, cuyo corazón no estaba alineado con la voluntad del Señor, y por ello provocó una gran división y un conflicto en todo un país. Quizás algunos ya os imagináis quién es, otros no, pero vamos a hablar de Roboam, un rey de Israel. Y para ello vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas. Sí, no he dicho el pasaje todavía, porque primero quiero hablaros del contexto, por lo menos tener el libro abierto. Cuando has ido Crónicas, quizás te ha pasado como a mí hace años, que habrás dicho al compañero de al lado: ¿eso dónde está? ¿Está en el Antiguo, en el Nuevo, en la mitad, es un profeta? ¿Crónica? No me suena. Quizás te ha pasado a ti eso hoy, no lo sé, quizás no, quizás lo ubiques perfectamente y seas un erudito de las Escrituras, ojalá. Pero a mí me ha pasado que yo ni siquiera sabía de dónde se encontraba, ni de qué hablaba. Y claro, muchas veces nos encontramos con libros y, bueno, por ejemplo, Crónicas. Tú dices un día, te despiertas por la mañana y dices: venga, me voy a animar a leer Crónicas. Empieza por el capítulo 1. Genealogía de Adán. Y venga, genealogía. Capítulo 2, genealogía de no sé quién. Capítulo 3, bueno, a ver si el capítulo 4 ya cambia. Capítulo 4, genealogía. 5, y se tira 12 capítulos de genealogía. Claro, lo que suele pasar es que la gente deja de leer Crónicas. No está bien, hermanos, porque Crónicas es un libro muy importante y, bueno, en otros casos muchas veces vemos que he escuchado comentarios que dicen: Crónicas es una copia calcada casi de Samuel y de Reyes. ¿Para qué está escrita? ¿Para qué está puesta si está diciendo lo mismo que dicen Samuel o dicen Reyes? Quizás lleguemos a pensar esto, pero es un pensamiento equivocado. Crónicas es un libro muy importante. Para empezar, Crónicas fue escrito
aproximadamente casi el último libro del Antiguo Testamento que fue escrito. De hecho, para los judíos, Crónicas era el último libro del Antiguo Testamento, no Malaquías, era Crónicas. ¿Por qué? Porque en Crónicas se ve resumido toda la historia del Antiguo Testamento. Ese era el propósito de Crónicas. Su autor no se conoce a ciencia cierta, pero se cree, se puede intuir que fue Esdras, un escriba. Pero lo importante no es quién fuera el autor, sino lo importante es a quién está dirigido Crónicas. Y Crónicas está dirigido al pueblo de Israel que volvió después del cautiverio de Babilonia. Vale, quizás a muchos esté hablando en chino porque no sepáis lo que estoy hablando. Vamos a intentar hacer un muy breve resumen de la historia del Antiguo Testamento para ubicarnos en el pasaje y poder disfrutarlo y poder entenderlo mejor, porque si no, no lo vamos a llegar a entender bien. Así que a los que les guste la historia, vamos a meternos de lleno en la historia. En Israel no había rey. ¿Os acordáis, verdad? No había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Estamos hablando del tiempo de los jueces. Así que Dios levanta a un primer rey llamado Saúl. Después de Saúl viene otro que se llama David. Y después de David viene su hijo Salomón. Vale, en estos tiempos Israel era un solo país, era una sola nación. No había divisiones. Pero después de Salomón, su hijo, que va a comenzar a reinar, provoca, después de diferentes cosas, una división, y el pueblo se divide en la parte del norte y la parte del sur. La parte del norte, imaginaos, como de Andalucía para arriba, una parte del país, y Andalucía, otra parte. Pues la parte del norte se le llama Israel y la parte del sur se le llama Judá. Comienzan a reinar un montón de reyes, tanto en el norte como en el sur. Ubicaos conmigo. Después, esos reyes, la mayoría, casi todos, fueron reyes malos. Es decir, que no tuvieron temor de Dios en sus corazones, que no tuvieron al Señor en sus vidas, que no siguieron la Biblia como principal medio de conducta, de vida. Esto provocó que no solamente no siguieran a Dios, sino que además levantaran otros dioses. Claro, dice la Biblia que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, no que Dios no se aire. Es decir, que Dios se airó y Dios terminó enfadándose, que provocó que en el país del norte, en Israel, en la parte norte, vinieran unos extranjeros, unos asirios, y los conquistaran. 200 años más tarde, en el 550 aproximadamente, en la parte del sur, que era la parte del linaje de David, que David era de donde vendría Jesús posteriormente, de donde venía la promesa, de donde venía el pacto, aguantaron un poco más. Aguantaron hasta el año 550 a.C., pero también vinieron muchos reyes que no tuvieron temor, y Dios, a modo de juicio, terminó mandando al pueblo de Judá de cautiverio a Babilonia. Vale, después de 70 años en Babilonia, el pueblo vuelve. Espero que no estés perdiéndote. Después de 70 años, el pueblo del sur, que se ha ido a Babilonia, vuelve. Y en este momento empiezan a reconstruir la ciudad, empiezan a reconstruir el templo, empiezan a reconstruir los muros. Y es en este momento donde se escribe Crónicas. ¿Por qué? Porque ya ha pasado todo. Si os fijáis, la primera palabra que aparece en Crónicas casi es Adán. ¿Por qué? Porque empieza haciendo un resumen desde el principio hasta el final del exilio de Babilonia. ¿Me habéis seguido? Bueno, si alguien se ha perdido, que le pregunte al compañero de al lado, que le pida los apuntes y ahora sí vamos a seguir, ¿vale? Vamos a ubicarnos en nuestro pasaje que está justo después de Salomón, que fue un rey de Israel, cuando el pueblo estaba unido. Salomón muere y entonces va a comenzar a reinar su hijo, ¿vale? Que va a ser proclamado rey. Su hijo es llamado Roboam. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 10. Segunda de Crónicas, capítulo 10. No sé si estará proyectado, pero si no, tenéis las Biblias. Vamos a leer primero versículos del 1 al 5. No vamos a leer la historia completa, vamos a ir leyéndolo por partes. Versículos del 1 al 5. Comenzamos. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Y vino pues Jeroboam y todo Israel,
y hablaron a Roboam diciendo: Roboam, tu padre Salomón agravó nuestro yugo. Ahora, alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Hasta aquí. Luego seguiremos leyendo. ¿Estás conmigo? Roboam está a punto de ser nombrado rey. Él iba a ser nombrado rey. Era el día de su coronación. Es un día realmente importante. No sé si tú te has llegado a pensar, pero ponte que tú eres Roboam. O ponte que tú eres el rey Felipe de España. El día que lo van a nombrar rey de España. Hombre, es un día bastante especial. Tú te despiertas un poco nervioso. Es el día que te van a nombrar rey de una nación. Tú te despiertas un poco nervioso, te despiertas algo, te van a la cama. Su majestad, ¿qué quiere de desayuno? ¿Qué quiere desayunar hoy? ¿Quiere un pan con tostada, un pan con tumaca? No sé, ¿qué quiere? Le despiertan, está nervioso, empieza a vestirse. Su majestad, dése prisa, porque todo el pueblo está en Madrid esperándole para nombrarle rey. Eso es lo que está pasando. Roboam iba a ser nombrado rey y todo el pueblo estaba en, ¿dónde ha dicho? En Siquem, para nombrarle rey. Y esto es lo que estaba pasando. Entonces, cuando Roboam va de camino a Siquem, va a ser nombrado rey. No es cualquier cosa, va a ser nombrado un rey de Israel, de la nación, del pueblo de Dios. Y entonces, justo antes de su coronación, antes de todos los rituales, antes de que Roboam comenzara su reinado, se empiezan a escuchar voces de lejos. Se empiezan a escuchar voces de un pueblo que viene. Empiezan a mirar de lejos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está interrumpiendo este gran momento de mi coronación? Déjame los prismáticos, voy a ver. Empiezan a ver. Resulta que cuando ven acercarse a ese pueblo es Jeroboam. No sé si sabéis quién es Jeroboam, pero Jeroboam fue un siervo del padre de Roboam. Es decir, fue un siervo del rey, del padre del rey. Y fue un siervo, que bueno, hasta ahí bien, pero fue un siervo que intentó matar al padre de Roboam. Fue un siervo del rey que intentó sublevarse contra el reinado. Jeroboam intentó matar al padre de Roboam. Espero que con tantos Boam no nos perdamos. Roboam es el rey, o va a ser nombrado rey. Jeroboam era el que quería matar al padre de Roboam. ¿De acuerdo? Entonces, llega el reencuentro, se encuentran los dos. Y versículo 4 lo que le dice, si seguís la lectura conmigo, Jeroboam se presenta y le dice: Roboam, tu padre Salomón agravó nuestro yugo. Ahora, alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. En otras palabras, tu padre, Roboam, tu padre nos puso mucha carga, nos hizo daño, nos tuvo que mandar a Egipto. Vinieron a dar pena, a que mostraran misericordia. Y Roboam, por favor, te ruego que tengas misericordia con nosotros. Llevamos mucho tiempo en Egipto, escondidos, porque tu padre quería matarnos, así que por favor, déjanos volver. Y Roboam escucha la súplica el día de su coronación, el día que lo van a nombrar rey, y le dice: de acuerdo, iros y en 3 días volved y os daré una respuesta. ¡Wow! Acaba de cambiar todo el panorama. Iba a ser nombrado rey y ahora resulta que el enemigo de su padre está enfrente de su puerta pidiendo misericordia. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Empieza una prueba, viene un problema, viene un conflicto. Tú no estabas preparado para esto, pero de repente viene una persona que era enemigo de mi padre y por lo tanto casi que era mi enemigo a decirme que tenga misericordia. No sé si te imaginas la escena conmigo, pero Roboam de repente le viene una prueba de fuego. Le viene la prueba para demostrar si es un buen rey o si no es un buen rey. Yo ahora mismo estoy viendo un poco tarde la saga de Star Wars. No sé si la habéis visto. Voy un poco tarde. Pero en esta saga se ve como si tú quieres formar parte del consejo de los Jedi, de los que mandaban, de los maestros, tú tenías que pasar una serie de pruebas. Tú no podías formar parte de un consejo así de cualquier manera. Tenían que probarte. Pues esto es lo que le viene a Roboam. Le viene la prueba. Una prueba de fuego, una prueba de repente, sin que se diera cuenta, para probar su reinado, para probar si él iba a ser un buen rey o no iba a ser un buen rey. Y ahora, para poder verlo nosotros a nuestras propias vidas, quizás los problemas vienen solos, ¿verdad o mentira? No hace falta que los busquemos. La Biblia lo dice, basta cada día su propio afán, porque cada día tiene su propio afán.
No hace falta que busquemos los problemas, las situaciones conflictivas o que tengamos que tomar decisiones diariamente. Ya puede ser que llegue tu padre, al que odiabas durante años, diciéndote: hijo, necesito que me acojas en casa, porque me he quedado sin casa. Puede ser un de repente. Puede ser que venga un amigo con el que no te hablas, o puede ser que una condición de trabajo nueva y tengas que tomar una decisión. A la vida nos llegan momentos donde, sin pensarlo, tenemos que tomar decisiones. Pues de esto trata el primer punto, de llega el problema, que así es como lo he titulado. Llega el problema. Así que tú identificas tu situación que muchas veces te ha pasado, y sobre todo me quiero referir, porque este pasaje creo que lo apremia, me quiero referir a las personas que tienen un cierto liderazgo o una cierta influencia sobre la vida de las personas, porque Roboam estaba decidiendo algo que tenía detrás todo un pueblo, no era algo cualquiera. Entonces, me quiero referir al pastor de la iglesia, a los padres de familia, a los jefes de los trabajos. ¿Identificáis las cosas que muchas veces de repente vienen a vuestras vidas? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? ¿Vamos por la izquierda o por la derecha? ¿Qué hizo Roboam? Vamos a ver. Entramos en el segundo punto, enfrentando el conflicto. Hemos visto el primer punto, que era: llega el conflicto, sin que lo esperes, te llega. Y el segundo punto lo vamos a llamar enfrentando el conflicto. Vale, segunda de Crónicas, desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Seguimos la lectura. Entonces, después de todo esto, el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y le dijo: ¿cómo aconsejáis que responda a este pueblo? Y los ancianos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Mas él, Roboam, dejando el consejo que le dieron los ancianos, fue y tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre nos puso sobre nosotros? Versículo 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Si mi padre os castigó con azotes, yo con escorpiones. Y vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Segundo punto, enfrentando el conflicto. Ahora lo primero que hace Roboam, ¿qué es? Buscar consejo. Bien. Primero se acerca a los ancianos y, va a dos grupos, va a dos tipos de personas. Va a los ancianos y va a los jóvenes. Vale, a los ancianos, cuando habla de los ancianos, no tiene por qué ser un hombre mayor de 90 años que está con un bastón. Personas maduras, personas sabias, con experiencia en la vida, con canas espirituales. Entonces se acerca a los ancianos. Ancianos, mirad ese pueblo que ha venido, veis el que se está yendo. Me han dicho que tenga piedad de ellos. ¿Qué debo de responder? Los ancianos les dicen: ámalos, trátalos bien, y te servirán para siempre. ¿De acuerdo? Gracias. Me voy a los jóvenes. Y a los jóvenes no les hablaba con tanto respeto. A los jóvenes: chavales, mirad lo que me han dicho Jeroboam, ¿te acuerdas, no? Lo que le hizo a mi padre. Mira, que me han dicho que tenga piedad. ¿Qué pensáis? ¿Qué hacemos? ¿Piedad? ¿Estamos locos? Anda ya, si no vas a ser más débil que tu padre. Tú dale más caña. Tú dale. Tú cárgale el corazón. Si tu padre fue malo, tú sé el doblemente malo. Si tu padre les castiga con azote, tú le pones escorpiones debajo de las camas, para que se los coman vivos, para que les piquen, para que le entren enfermedades. Dale caña. Ahora tenemos dos consejos, los jóvenes y los ancianos. ¿Qué harías tú si fueras Roboam? ¿A quién harías caso? ¿Qué harías?
Hombre, si yo estoy sentado y me preguntan esto, yo lo primero que digo es, yo los amo. Yo los trataría con amor, yo les daría misericordia, compasión. Claro, pero esto significa, si tú decides el camino de los ancianos, eso significa un camino a ojos humanos, para un rey, de debilidad. Porque tú estás mostrando misericordia, no estás mostrando firmeza. Pero ahora hablaremos de eso. Pero lo que hizo Roboam hasta el momento, podemos decir que está bien. Te llega un problema, ¿qué es lo que haces? Habla con las personas y buscas consejo. Pero ¿no falta algo aquí en medio? ¿No falta la clave? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Te llega un problema, un gran conflicto. ¿Dónde está Dios? En ningún momento habla con Dios. Él habló con las personas, pero no con Dios. Y si un rey comienza así su reinado, solo está destinado al fracaso. Está muy bien buscar consejos en las personas. De hecho, su padre, Salomón, escribió esto. Mirad Proverbios 15, 22, lo que dice. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Buscar consejos está bien, es bíblico, es importante. Pero si no buscas el consejo de Dios, vas a fracasar, vas a fallar, vas a liarla. ¿Por qué? Porque los humanos, todos los que estamos en esta sala y todos los que viven en este planeta Tierra, somos pecadores, todos. Y podemos equivocarnos, pero hay uno que no es un pecador. Hay uno que es perfectamente sabio, perfectamente bueno, hay uno que es digno, hay uno que es todopoderoso, es omnisciente, porque buscas consejo primero en las personas y luego, ¿dónde está Dios? Vale, cuando llegan los problemas a tu vida, ¿tú lo haces? Es decir, de repente te llega tu jefe diciéndote tienes que empezar a trabajar los domingos. ¿Tú qué haces? Vas a hablar, mira papá, que me han dicho que tengo que trabajar el domingo, mamá, mira, es que... ¿Vas a las personas primero o buscas al Señor? ¿O te pones de rodillas? Ese es el paso número 1, la clave, la esencia de la vida cristiana, la clave de tomar decisiones de manera correcta. Cuando tienes que decidir si empezar una relación de noviazgo. Primero, ¿a quién tienes que ir? Al Señor, porque el Señor es el que afirma tus pensamientos. El Señor es el que afirma tu corazón, el que pone en sintonía tu corazón con tu mente para cumplir la voluntad de Dios. No tú, ni siquiera las personas. Primero es el Señor. Cuando tienes que decidir casarte con una persona, cuando tienes que decidir mudarte de ciudad o mudarte de país, cuando tienes que decidir cambiar de iglesia o cambiar de local de la iglesia, cambiar de trabajo, empezar a pastorear, cualquier cosa. Cuando tienes que decidir qué carrera estudiar, buscas al Señor con una oración intensa, profunda, o haces como Roboam, vas primero papá, mamá, tío, tía, a los pastores, si me acuerdo, a los chavales. ¿Qué hacemos? Si no lo hacemos así, tendremos todas las papeletas de fallar, pero todas. Me voy a equivocar en la carrera, me voy a equivocar eligiendo novia, me voy a equivocar eligiendo con quién casar, me voy a equivocar de trabajo, me voy a equivocar de iglesia, me voy a equivocar de todo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que afirma los corazones, el Señor es el que tiene la verdad absoluta. Pero por otro lado, el Señor nos ha dejado los medios de gracia, el Señor nos ha dejado a las personas para poder buscar consejo. Esto era, creo que lo único que hizo bien Roboam, buscar consejo en las personas, sobre todo en los ancianos. ¿Por qué? Porque el Señor muchas veces nos habla por medio de las personas. ¿Por qué? Porque no somos lo suficientemente listos, muchas veces somos muy torpes y no comprendemos la Biblia, no comprendemos a Dios, no comprendemos su voluntad. Y el Señor nos ha dejado a la iglesia, a las personas, a los familiares, a las personas sabias para poder guiarnos. Las personas que tienen el temor de Dios. No las personas inmaduras, no los jóvenes. Lo siento mucho, jóvenes, os queda mucho todavía. Y a mí, que tengo 23, me queda mucho. Vale, ¿qué hizo Roboam? Al final, él pidió consejo, pero ¿a quién hizo caso?
¿Hizo caso a la respuesta de los ancianos? ¿Tuvo misericordia, compasión? ¿O hizo caso a la respuesta de los amigos de toda la vida? ¿A quién hizo caso? Venga, vamos a leer el tercer punto. Versículos del 13 al 15. Tercer punto que lo he titulado Tomando la decisión final. Vamos a tomar la decisión final, vamos a ver qué decisión final se toma. Y el rey, Roboam, le respondió ásperamente, pues dejó el rey, Roboam, el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Roboam respondió a Jeroboam conforme al consejo de los jóvenes. Tomó la decisión de seguir el consejo de los más inmaduros, de los que no saben, de los que no tienen ni idea. ¿Por qué? Y ahora nos preguntamos esto, ¿por qué hizo Roboam esto? ¿Qué pensáis que fue realmente la motivación del corazón de Roboam al decidir, voy a escuchar a los jóvenes? Porque iba a ser rey, y si quieres ser un rey bueno, tienes que empezar con firmeza. Si tú quieres ser un rey fuerte, que te tengan miedo, un rey poderoso, un rey que la gente cuando habla de Roboam le tiemble la boca al hablar, hombre, tú no puedes empezar, venga, misericordia, amor, bondad. Eso era lo que había aquí en el corazón de Roboam. Él era el rey de Israel, él tenía que ser poderoso, él tenía que mostrar fuerza. Pero es así como actúan los inmaduros, los necios, los tontos. Cuanto más duro sea, más la gente me va a temer. ¡Error! Tú tienes que buscar que la gente tema al Señor, no a ti. Que la gente no tema a Roboam, que la gente tema a Dios. Roboam tenía un corazón lleno de orgullo, temor al hombre, soberbia. Él quería que la gente le temiera a él. Él no podía dejar que la gente le pensara y le viera como alguien débil, como un ser inferior, como un rey inferior a su padre. Si su padre los mandó a Egipto, yo los voy a mandar a Brasil. Que se vayan lejos, no quiero saber nada. Y si los puedo castigar, mejor. Él no tomó la decisión, después de haber orado de rodillas, puesto de rodillas delante del Señor. Señor, ¿qué hago con este pueblo? ¿Qué hago? ¿Les doy amor, gracia, misericordia, compasión? ¿Qué hago con ellos? ¿Qué hago? Él no hizo eso. Tenía 3 días para decidir, porque él puso 3 días, podía haber dicho 1 semana, pero tuvo 3 días. Él no se puso de rodillas por las noches, Señor, Jehová, Dios de Israel, de los ejércitos, Señor, ¿qué hago? Él no hizo eso. Pero en segundo lugar, escuchó a los ancianos, a la gente madura, con experiencia, que había vivido todo lo que Salomón había vivido. Tampoco escuchó a los ancianos. Tampoco buscó en la Biblia, tampoco se fue a la Torá, tampoco se fue al Pentateuco. A ver qué dice Moisés, a ver qué ejemplo podemos encontrar de Abraham, a ver qué ejemplo podemos encontrar de José con sus hermanos, a ver qué ejemplo podemos encontrar. No, tampoco. Es más, tampoco hizo caso al consejo de su propio padre. Mira Proverbios 15 de nuevo, Proverbios 15, 1. Este pasaje lo conocemos la mayoría. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo respondió el rey Roboam? Y el rey, versículo 13, y el rey le respondió ásperamente. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Tu padre te estaba avisando. No, Roboam decidió el camino del orgullo, el camino del que yo soy el mejor, yo soy el que manda, yo soy el mejor, el rey, el poderoso. Y una vida así, una vida llena de orgullo, de temor al hombre, nunca tendrá la bendición por parte de Dios. Nunca. Al contrario, sufrirá las consecuencias. Así que ahora quiero aplicar y quiero hablaros a todos, pero especialmente me quiero centrar
en los pastores, bueno, en este caso está Moisés, a los líderes, padres de familia, que tienen personas bajo su cobertura. Quiero referirme a vosotros. Escucha, no impongas tu criterio por encima del de todo el mundo, sobre todo el de las personas sabias. No lo impongas. Escucha. Y cuando escuches, vuelve a escuchar. Y cuando termines de escuchar, vuelve a preguntar. Es que no tienes la verdad absoluta, es que te equivocas, es que no sabes, es que tu corazón es un corazón pecaminoso. ¿Has terminado de escuchar? Vuelve a escuchar. Y luego, lo que sí tienes que hacer seguro es actuar con amor y con humildad. Tome la decisión que tomes, pero con amor y con humildad. Hacer esto no es debilidad. Mentira, ¿cómo que es debilidad? Actuar con amor, eso no es debilidad. El mejor líder es el que ama y el que sirve, el que se pone de rodillas y lava los pies. ¿Os suena? Y por otro lado, líder, tú que tienes responsabilidad sobre personas, porque Roboam era una persona que tenía responsabilidad. Cuando tengas que tomar decisiones importantes, no tengas miedo a lo que la gente vaya a pensar de ti. A la gente inmadura, la gente necia, la gente que no es piadosa. No tengas miedo. Que te vean como un loco, que te vean como alguien que está chalado de la cabeza, como alguien que no comprende, como alguien que no sabe, que no quiere vivir la vida. Que no es el camino. Seguir esa vida no trae bendición, de verdad, hermano, no trae bendición. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es sabio, porque Dios es perfecto. Antes de decidir nada, habla con Dios. Y luego, ama, sirve, ten misericordia, ten compasión. ¿Por qué? Porque hubo uno que la tuvo contigo. Y esto Roboam no lo había entendido. Vamos a hablar del ejemplo de la verdadera fuerza. El ejemplo de lo que de verdad es un rey poderoso. Mirad, tenemos un ejemplo en la Biblia de alguien que dice que para hacerse fuerte, el que es de verdaderamente grande se hace pequeño. Vamos a ir a Mateo 20. Acompañarme. Mateo 20, del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis qué? ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a mostrar el ejemplo. Él vino a este mundo a servir, no a ser servido. Roboam no lo entendía. Jesús vino a amar, Jesús vino a dar, Jesús vino a compartir, Jesús vino a tener misericordia. Jesús vino a este mundo para que el mundo pudiera recibir perdón. La obra de Roboam, como vamos a ver ahora más adelante, provocó división en un pueblo. ¿Por qué? Porque Roboam era un rey injusto. Era un rey que no tenía piedad, un rey sin misericordia. Y, en definitiva, un rey sin autoridad. Pero la obra de Cristo en la cruz del Calvario provocó unidad, no división, unidad en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo era un rey justo, un rey que vino a este mundo humildemente montado sobre un pollino, sobre un asno, amando y sirviendo a las personas, incluyendo a sus propios enemigos, como a Judas. Solo por medio de este rey, escucha, solo por medio de este rey tienes entrada, acceso directo al cielo, a formar parte de ser pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Él no es como Roboam. Él no excluye a nadie, Él incluye. Él incluye a las personas en su pueblo, en su iglesia, con amor y con gracia. Roboam impuso sobre las personas carga. Él quería cargar los corazones de las personas. Vinieron pidiendo piedad y Roboam les quiso poner carga. ¿Sabéis lo que hizo Cristo? Llevárselas,
cargarlas sobre sus hombros y luego lanzarlas al fondo del mar para que nunca se acuerde nadie de eso. ¿Cómo no creer en Cristo, hermano, hermana? Jesús tuvo que cargar con los pecados para que tú y yo hoy podamos decir que es posible llegar al cielo, a la vida eterna, a la eternidad con Cristo, con Dios, felices eternamente. ¿Por qué? Porque Cristo se llevó las cargas, no las impuso sobre nosotros. Herederos de la gracia y de la vida eterna. Escucha, y ahora me quiero referir a las personas que quizás estén aquí y no sean creyentes. Los errores de la Iglesia, del pasado, o del presente, o te aviso, y del futuro, no son excusa para que no creas en Dios. No son excusa para que tú reniegues de Dios y digas, ¿has visto lo que ha hecho la Iglesia? ¿Qué va a hacer la Iglesia? Pecar. Intentamos no hacerlo, está claro. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia y cada día pecamos menos, te lo aseguro. Si eres un cristiano de verdad, cada día pecamos menos. Pero pecamos. La iglesia está llena de pecadores, entre los cuales si tú vienes, serías uno más. Te lo digo. Muchas veces la iglesia tomará malas decisiones. Moisés puede equivocarse, tomar una mala decisión y hacerte daño, aunque no quiera. Eso no es excusa para que tú dejes de venir a la iglesia, al pueblo de Dios. Los hermanos nos equivocamos también. Te hacemos daño. Escucha, si no eres creyente y has venido y dices, la iglesia me ha dañado. Lo siento, no queríamos hacerlo. Algunos sí, lo entiendo. Algunos quizá no han comprendido el evangelio, pero otros lo hacemos sin querer. Lo hacemos sin querer hacerlo. Y eso no es excusa para que tú digas, no creo en Dios, no creo en Cristo, no creo en la iglesia, no creo en nada. Dios sigue existiendo a pesar de pecadores. Dios sigue existiendo. Cristo siguió viniendo al mundo. Hace 2000 años eso lo querrás cambiar, pero no podrás cambiarlo. Y mucho más. Eso no hace que Dios sea malo. Eso no hace que Dios sea malo. Que su iglesia peque no significa de que Dios sea malo. Significa de que su iglesia todavía no ha comprendido al completo la mente de Cristo. Así que, después de lo que te he dicho de Cristo, comparado con Roboam, si tú, después de ver esto, no te enamoras de un rey que vino sin pecado, sin maldad, vino a este mundo a morir para que tus pecados puedan ser limpiados. Si tú no te enamoras, pues sigue viviendo tu vida. Pero un día tendrás que dar cuentas delante de Dios. Y ahí nada ni nadie te podrá salvar. Hoy es el día. Esta es la decisión final que tienes que tomar. Es la decisión correcta. Creer en el Evangelio. Bien, vamos a pasar al cuarto punto. Pero antes de pasar al cuarto punto, vamos a recapitular un poco. En el punto 1 que hemos visto, llega un conflicto. A nuestras vidas llegan conflictos muchas veces y sin que lo esperemos, igual que le llegó a Roboam. Segundo punto, ¿cómo actuamos con los conflictos? ¿Cómo actuamos cuando tenemos que tomar decisiones? Buscamos consejos. Vale, pero no te olvides de buscar el primer y máximo consejo, el más importante de todos, el de Dios. Y Dios ha escrito aquí 66 libros. Que muchas veces la Biblia en un año no se acaba. Tenemos tiempo para leer la Biblia. Y cuando la acabes, vuélvela a leer, porque no te acuerdas de la mitad. Y el tercer punto, hemos visto la decisión que tomó Roboam, seguir el camino de los jóvenes, seguir el camino de los inmaduros. Y llega, entonces, la consecuencia final. Cuarto punto, la consecuencia final. Llega la consecuencia final. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 19, para ir ya terminando con nuestro pasaje. Y dice así: viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Y así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Versículo 18.
envió luego el rey Roboam a Adoram. No sé qué manía con poner todo el nombre acabado en am. Envió el rey Roboam a Adoram. ¿A dónde lo envió? A la parte del norte, a los hijos de Israel. Y dice que tenía cargo sobre los tributos, sobre los impuestos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Versículo 19 y último versículo del pasaje. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Wow, vamos a leerlo de nuevo el último. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Cuando habla de la casa de David, está hablando de Judá, del reino del sur, de una de las tribus, porque de ahí venía David y de ahí vendrá el Mesías en el futuro. Gracias, Roboam. Gracias a tu gracia de escuchar a los jovencitos, ahora tenemos una nación dividida. Un pueblo dividido, Israel se divide, ¡qué tristeza! Después de tanto tiempo unidos, después de tanto tiempo luchando, después de tanto tiempo intentando ir a la tierra prometida y estar todos juntos, lo que consigue con su decisión inmadura, necia, orgullosa, es que un pueblo, una nación, un reinado, se divida en dos partes. Vamos, mira el versículo 16 de nuevo. Dice, viendo todo Israel que el rey no les había oído. ¿A quién no había oído el rey? ¿A los ancianos? Pues resulta que el rey no había oído a todo Israel. Es decir, todo un país te está diciendo, ama. 5 o 6 chavales te están diciendo, dale caña. Te repito, todo un país. Y escucha a los amigos de la infancia con los que se ha criado. ¿Pero qué estás haciendo, Roboam? ¿No te has dado cuenta? Todo un país te está diciendo algo y tú, por hacerte el chulo, por hacerte el orgulloso, el necio, decides la inmadurez, decides el camino de los necios. Esto los llevó a la ruina. Además, no solo eso, sino que los israelitas, los de las partes del norte, hacen una pregunta retórica que vemos de nuevo en el versículo 16. Leedlo conmigo. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. ¿Sabéis lo que estaban haciendo? Estaban renegando de sus propios orígenes. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? Con Judá. Ninguna. Iros a vuestras casas y nosotros nos vamos a las nuestras. No tenemos herencia. No tenemos herencia. Imagina que tu hijo te dice, ¿qué parte tengo yo contigo? No quiero tu herencia. Me voy para mi casa. A tal punto había afectado lo que Roboam había decidido hacer. A tal punto había afectado que el pueblo, que la nación estaba renegando de sus orígenes, de su identidad. Estaban enfurecidos. Imagínate que el rey de España tiene que tomar una decisión con Portugal y de repente, pues todo el país está diciendo, no mande a los ejércitos. Pero los amiguitos del rey Felipe le dicen, Felipe, vamos a darle caña, tú que tienes un buen ejército español, mándalo. Diríamos, este país no nos representa, ¿verdad o mentira? Pues eso es lo que pasó. Y parece que Roboam no se había enterado muy bien de lo que acababa de pasar. Roboam no se había enterado de lo que realmente estaba aconteciendo por su culpa y lo que estaba pasando realmente. ¿Y qué pasa? Que Roboam dice, bueno, esto habrá sido un calentón que les ha dado y habrán dicho 3 o 4 frases. Adoram, ven aquí. Vete a Israel, a la parte del norte, y cóbrale impuestos. Pero si puedes cobrarle de más, cóbrale de más. Ese hombre, que no tenía culpa de nada en teoría, fue a la parte del norte. ¿Y qué terminó pasando? Que le apedrearon. Le apedrearon. Y ahí ya Roboam sí se dio cuenta, por fin. Y se fue a la parte del sur, a la parte que únicamente le seguía, a la parte de Judá. Y se fue. Las consecuencias, hermanos, de tomar decisiones de manera inmadura, de tomar decisiones impulsadas por los deseos pecaminosos del corazón, provocan consecuencias muy feas y muy grandes. De verdad. Si Moisés hoy comenzara a tomar decisiones irracionales que influyen a toda la iglesia, sin contar el consejo de nadie,
simplemente el consejo de sus 3 o 4 amigos de la infancia, que no son piadosos además, hombre, yo no creo que la Iglesia lo reciba con gozo. Es importante escuchar, es importante aprender a escuchar, aprender a responder con piedad y con amor. Quiero hacer unas últimas aplicaciones y un pequeño énfasis a la Iglesia y a todo creyente, para que todos los que estemos aquí podamos irnos a casa sabiendo lo que Dios nos ha querido decir hoy por medio de esta predicación. En primer lugar, la mala decisión del líder, el líder que sea, en cada caso, o que su propio orgullo, no son excusas para que tú dejes de someterte, para que tú reniegues de tu liderazgo, para que tú trates mal a tu liderazgo. No son excusas. Que el líder tome malas decisiones no es excusa para que tú dejes de someterte. No lo hagas. No lo hagas. Si en el liderazgo se equivoca tomando alguna decisión, porque decide escuchar a su corazón, porque decide escuchar a su propio orgullo, no cojas el sable y empieces a cortar cabezas. Estamos a expensas de fallar. No es excusa para dejar de someterte. Hay ciertos límites. Si mi marido es mi líder, porque es mi marido simplemente, y es mi líder, y decide decirme, no vayas a la iglesia, obviamente, eso no es un liderazgo que yo me tenga que someter, ni con gozo, ni con nada. ¿Por qué? Porque me está diciendo que haga algo que va directamente, claramente en contra de la voluntad de Dios. Pero no siempre es el caso. De hecho, no es la mayoría de los casos. Mudarte, cambiar de trabajo, tener un hijo más o no son mandamientos claros en la Biblia para que tú digas, Dios me ha dicho. No, sométete con gozo. Maridos, que estáis aquí, ¿habéis visto el ejemplo de Roboam? ¿Lo habéis visto? No escuchó a nadie, a sus amiguitos del barrio. No seas cabezón, no lo seas, porque no eres el más sabio del planeta. Yo sé que tú crees que sí. Yo sé que tú crees que sí. Yo sé que tú crees que el mundo se equivoca y que tú aciertas. Pero no es verdad. Tú fallas. Tú eres pecador. No seas orgulloso. Si te llevan la contraria, no seas orgulloso. Escucha con humildad. Escucha con humildad. Te lo repito, escucha con humildad. Ora. Busca a Dios en oración, clama, ponte de rodillas y busca al Señor y di, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Mira, Señor, me están diciendo que empiece a trabajar los domingos, o en vez de trabajar en Puerto Real me quieren mandar para Villamartín, o me quieren mandar para, yo qué sé, cualquier lugar, mucho más lejos de mi iglesia. ¿Qué debo hacer? Pues tus amiguitos, que no son piadosos, seguramente te digan, ¿vas a cobrar más? ¿Vas a trabajar menos? Pues vete. Pero cuando le preguntes a tu mujer, que es piadosa, te dirá, pero vamos a estar más lejos de la iglesia. Pero no vamos a poder llevar a nuestros hijos a la escuela dominical, a los jóvenes a la reunión de jóvenes, no vamos a poder ir los miércoles, vamos a ir los domingos y si el coche no se estropea. Y vas a ir al pastor de tu iglesia y te va a decir, ¿vas a cobrar más? Sí, vale. ¿Vas a trabajar menos? Vale. Pero ¿y Dios? Y claro, pues si tú eres como Roboam, ¿qué vas a hacer? Pues vas a decir, chavales, ¿qué hacemos? Pues voy a cobrar más, tío, es que en vez de cobrar 1.000, voy a cobrar 2.500. Hombre, ahora mismo con la crisis que hay, yo creo que es para planteárselo. Depende. Si el pastor te dice, mira, es que en Villamartín hay una iglesia muy buena, podrías ir allí. Vale. Pero si vas a tener que estar viniendo 55 minutos de coche cada vez que venga a la iglesia, pues a lo mejor es mejor quedarte con 1.200 euros. Así que, marido, cuando te toque tomar decisiones, porque tú eres el que tiene que tomar la decisión final, escucha. Escucha a las personas piadosas. Y sobre todo escucha al Señor. Pero esposa, si tu marido termina decidiendo una mala decisión, sométete con gozo. No hagas como muchas mujeres he visto que hacen, decirle a sus hijos, no escuchéis a vuestro padre. No,
Eso no es honrar al Señor. Eso no es honrar al Señor. A menos que sea un mandamiento claro, lo hemos dicho. A menos que sea un mandamiento claro, transparente, neto, directo del Señor, sométete con gozo. Pero con gozo significa con alegría. No, venga, vamos a hacer lo que tú quieras, como siempre. No alegráis a nadie así. Ni a tu marido, no alegras ni al Señor, no alegras a nadie. Y por último, me refiero a los hijos, a los jóvenes. Venga, ya me han mirado, ya han levantado la cabeza. Están dormidos del campamento todavía, los pobres. ¿Sabéis quién es Roboam, no? Por lo menos eso lo tenéis bien ubicado. Roboam decidió escuchar a sus amiguitos. A sus amiguitos. Imaginaos que Abel es Roboam. Y tiene que escuchar, para tomar una decisión importante, tiene que escuchar o a Moisés, o a los ancianos, o al consejo de la iglesia, o a los amigos que acaban de salir del campa de Summer Camp Palabra de Vida. Pues mira, una chavala me ha enviado un mensaje y me ha dicho que me quiere. ¿Qué hacemos? Le pido salir, ¿no? Pues tú vas al pastor y te va a decir, no. Dile a la chavala que se frene, que tiene que guardar su corazón, que ya está haciéndolo mal, y tú corta el carro y espera, y madura. ¿A quién no hacemos caso? ¿A quién no hacemos caso? ¿O qué carrera estudiar? ¿O qué carrera elegir? ¿O qué estudiar? ¿Me meto por la rama de biología? ¿Me meto por la rama de tecnología? ¿Me meto por la rama de...? En fin, tantas ramas que hay. ¿Qué hago? Pues mira, si hago esto voy a tener que estar todo, si elijo este trabajo voy a tener que estar viajando por todos lados, no voy a poder estar en ningún lado. Pues, pregunta, pide consejo. Y pide consejo a las personas sabias, a tus padres en primer lugar, a los pastores de la iglesia, a los líderes, a las personas maduras, a las que tienen conocimiento de Dios, a las que tienen temor de Dios. Preguntar primeramente a las personas maduras. Luego, si quieres, puedes preguntarle, a ver, le preguntas a tus amigos. ¿Qué haríais? Pero si el consejo no es piadoso, si el consejo no es el mismo que te dan las personas maduras, pues probablemente el que se equivoque sean los jóvenes. Probablemente. Y para ir terminando y concluyendo. Hemos pasado un versículo por alto, no sé si os habéis fijado, pero el versículo 15 no lo hemos llegado a leer. Bueno, lo hemos leído, pero no le hemos prestado énfasis. Acompañadme si lo tenéis en la Biblia. Versículo 15 dice: y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto estaba organizado por parte de Dios. Dios ya tenía previsto en su soberanía que esto iba a pasar. Incluso en nuestros errores, incluso con nuestros pecados, Dios se mueve. Incluso cuando fallamos, Dios hace cosas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Gamaliel, Él es Dios. Por lo tanto, aunque todo vaya mal, a causa de los líderes del país, o aunque las cosas en la iglesia, o en esta o en otra iglesia, no vayan bien, que por cierto, tenemos que agradecer a Dios porque en esta iglesia se hacen las cosas bien. Moisés no toma decisiones como un loco. Habla con las personas maduras, con un consejo, y se busca consejo. En esta iglesia se hacen las cosas bien, y eso es motivo de agradecimiento. Y cuando oremos al Señor, tenemos que darle las gracias, porque en la iglesia, cosa que no pasa en todas las iglesias, tristemente, se hacen las cosas bien, aunque fallemos, aunque a veces decidamos cambiar de local y no era el momento, pero se hacen las cosas bien, con temor de Dios. Al punto al que os he querido llevar con esta predicación es que tomar decisiones motivados por un corazón orgulloso, créeme, que te va a llevar a la ruina. Tomar decisiones por medio de Cristo, con un corazón que rebosa de piedad, amor, gracia y misericordia, trae bendición. No seas como Roboam, sé como Cristo. Toma la decisión correcta, sea cual sea. Toma la decisión correcta. Y que la gloria siempre sea para Dios.